El otro, decide es el otro que le va a decir sí o no. Si no, lo suyo es simplemente una práctica aquí cerrada sobre sí misma. Esa carta funciona como funciona por el estilo en el que está escrita, porque es un gran escritor el que escribe esa carta. No se trata solamente del contenido de esa denuncia. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fechas inmediatas a las acciones guerrilleras. Tiene una tercera parte, la carta a la Junta, que es una definición ideológica, política muy de fondo, que sí provocó discusiones con algunos compañeros de mayor nivel de la organización. Porque Rodolfo escribe en esa tercera parte que la peor violación a los derechos humanos son las políticas económicas que condenan a millones de personas a la miseria planificada. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales. Porque esto era darle una dimensión al tema de los derechos humanos que era más abarcativo de lo que es la violación a partir de la represión directa. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. El 25 de marzo de 1977, mientras se dirige a una cita con un compañero de Montoneros, va echando copias de la carta en los buzones. La cita era una trampa. En la avenida San Juan hay un grupo de hombres al acecho, entre ellos el Tigre Acosta y Alfredo Astiz. Salimos con las copias de esa carta, y yo llevaba 5 para distribuir, Rodolfo otras 5. Para distribuir, para echar en buzones, ¿no? Él en realidad se iba a encontrar con una compañera que era la viuda de uno de los muchachos que había muerto en el operativo, en el tiroteo donde había muerto mi hermano. Pero lo estaban esperando. Sí. Había un compañero que estaba secuestrado en la ESMA, que entrega esta cita, donde va a ir mi padre, y le confirma la cita a través del teléfono. Es decir, la carta no se llegó a distribuir. Yo las despaché por los correos y creo que Rodolfo alcanzó a ir a un buzón y tirar 2, porque más de 2 por buzón no se tiraba, había que recorrer toda la ciudad. Primero a él no lo reconocieron, lo estaba esperando un grupo, el GT33, el grupo de tareas 33 de la ESMA. El grupo lo estaba esperando para secuestrarlo. Y el que en este tipo de operativos era siempre, por haber sido jugador de rugby y demás, era el experto en taclear, era Astiz. Y Rodolfo iba con el disfraz de jubilado. Y pasó frente al grupo y no lo reconocieron. Alguien lo identifica, y Rodolfo se da vuelta y entonces uno de los integrantes del grupo empieza a tirar. Y Rodolfo corre entre autos y saca la pistolita, la Walther PPK calibre 22 que me había comprado para mi regalo de cumpleaños de mayo del 74. Ahí evidentemente porque Rodolfo se da vuelta, porque el otro empieza a tirar, porque corre y saca la pistola y bueno, es decir, en el vértigo que es
una situación de esas, de todas maneras, Astiz no pudo taclearlo, ¿no? Bueno, esto ocurrió en San Juan, Avenida San Juan, entre Ríos y Sarandí. Y ahí él cae, él lo acribillan y llega muerto a la ESMA. Y después desaparecieron el cuerpo. Viene Patricia a casa. Patricia es la hija, ¿no? Viene Patricia, que viene con la hija de ella a su vez y con una madre, creo. Yo vivía en otro departamento. Y viene y me pide, que dice, lo han agarrado a Rudy, dice, lo han agarrado a papá y quiero que, a ver si podés hacer un habeas corpus. Yo le dije, no, yo no voy a hacer ningún habeas corpus. Porque, primero porque es inútil, le digo. Si lo han agarrado y demás, un habeas corpus, digo, es desconocer lo que está ocurriendo totalmente. Siempre las noticias estaban por la mitad, eran siempre cosas, parece que, o dice, o fulano dijo que, nunca estaba muy claro, ¿no? Yo no me acuerdo realmente si lo supe inmediatamente. Debe haber pasado días, porque en ese momento mataban tantos amigos míos que la verdad es que yo no me acuerdo cómo me llegaba la información, ¿no? Septiembre, que muere mi hermana, y antes se había producido lo de Paco, que es un gran amigo. Creo que hay una baja en las medidas de autoprotección que mi padre puede tomar. Bueno, esto desde luego que es interpretable, pero para mí es un dato. A quien enseñaba a sus compañeros de militancia cómo cumplir con ciertas normas de seguridad, estos errores hablan. Estos errores, ciertamente, bueno, para mí se pueden de alguna manera interpretar. Todos estos temas que se concentran en la figura de Walsh están en debate. Por lo tanto, yo creo que tenemos que evitar construir a Walsh como una especie de figura de mármol, ¿no? Porque fue un intelectual muy activo, que estuvo siempre vivo y su obra está viva. Y entonces lo peor que puede pasar es que convertir a Walsh en una especie de figura estática donde todo parece haberse resuelto de un modo armónico. Más bien me parece que él era un tejido de contradicciones que tiene mucho que ver con las contradicciones que circulaban en aquel momento. Le gustaba el agua vegetal. Esto es el whisky, intensamente, cosa que me parece saludable y en el caso de él, más que saludable, sobre todo cuando se bajaba 3, 4, 5, 6 o 7 whisky, empezaba a recitar en inglés. Sí, las contradicciones, quiero decir, Operación Masacre y Shakespeare de memoria. Y realmente yo creo que se malogró él podía haber sido, qué sé yo, algo así como es Vargas Llosa, como es. Pero claro, después llegó a considerar que la novela era una, como decía, una trampa burguesa, algo así, por decirlo así, ¿no? Claro, él quería la acción. Él quería la acción y quería... Y digamos, la lástima sería que no hubiera estado del otro lado. Aunque quién sabe, porque dado su carácter y su temperamento y su fuerza y su, qué sé yo. Pero yo realmente siempre le tuve mucho afecto, aún sabiendo sus ideas y todo lo demás, y lamenté mucho su muerte, digamos. Pero la consideré inevitable, como yo le decía a Patricia, es inevitable. Él se metió en este juego y bueno,
Este juego son de los juegos que cuando se pierde todo.